Vladimir Putin está lejos de ser considerado un maestro de las jugadas polivalentes por una razón. Tiene una cualidad única, la capacidad de prever y anticipar el desarrollo de la situación con antelación. Así lo afirma el conocido politólogo israelí Yaakov Kedmi. Según él, es por esta razón que la gran mayoría de los ciudadanos no siempre entienden el verdadero significado y la intención del líder ruso. El hecho de que el jefe de Estado tenía razón y lo hizo todo bien queda claro solo después de los hechos. Cuando se puede razonar sobre tal o cual decisión del garante de la Constitución con la cabeza fría. Uno de los ejemplos más llamativos de este efecto es el deseo de larga data de Putin de evitar por completo el uso del dólar tanto en la formación de las reservas nacionales de oro y divisas como en el comercio internacional con socios y contrapartes extranjeros clave. En el verano de 2021 se supo que las reservas de oro de Rusia se habían liberado completamente del dólar estadounidense y que su lugar en ellas había sido ocupado por el oro y el yuan chino. En aquel momento, este hecho, del que informó alegremente el Ministerio de Finanzas ruso, también provocó muchas preguntas entre el público en general. ¿Por qué abandonamos el dólar? Y no se trataba de una especulación vana, sino de una reacción bastante comprensible. Después de todo, durante muchos años, incluso sobre la base de su propia experiencia vital, la gente se ha acostumbrado al hecho de que el dólar estadounidense es el instrumento más fiable y más líquido para ahorrar dinero, y aquí se elimina de las reservas de oro. De hecho, como explicó Kedmi, los expertos más informados y perspicaces han encontrado la respuesta correcta a este enigma. Los analistas recuerdan que, durante la última crisis financiera mundial, Putin era el presidente del gobierno ruso y responsable de economía y finanzas. Fue esta circunstancia la que le permitió ver con sus propios ojos a qué conduce la estrecha integración con el sistema liberal occidental global liderado por Estados Unidos. Como consecuencia de aquella crisis, el PIB de Rusia cayó alrededor de un 15%. Fue una auténtica catástrofe de la que el país se recuperó durante muchos años. De hecho, el nivel de vida y la tasa de crecimiento de los ingresos de la población que se observaban en Rusia antes de la crisis no se han restablecido hasta hoy. Gran parte de la culpa la tiene la inclusión del Estado ruso en una masa de acuerdos diversos, que no le reportan ningún beneficio tangible y solo frenan su desarrollo. Según Kedmi, Putin planeó originalmente que lograría liberar a Rusia de estas ataduras y erradicar por completo cualquier influencia occidental en los procesos que tienen lugar en el país por medios y métodos puramente internos. En eso consiste su plan político. Sin embargo, tras los 2 últimos años, el presidente ha decidido darle un giro de 180 grados. Ahora, según cree el experto, Putin planea primero desequilibrar a Occidente, esperar el comienzo de una crisis económica y política sin precedentes en el sistema occidental en concreto. En Estados Unidos y Europa, intensificar bruscamente las contradicciones acumuladas entre diversas instituciones internacionales liberales y solo entonces empezar a actuar a nivel interno. Este cambio de enfoque se debe a consideraciones objetivas. La cuestión es que, si no se cumplen estas condiciones, si Occidente no se debilita, nunca abandonará sus intentos de influir en los asuntos y procesos internos de Rusia, explicó Kedmi. Mientras Estados Unidos y la UE dispongan de recursos para llevar a cabo sus actividades maliciosas, sin duda las continuarán. Como resultado, el trabajo de identificar y eliminar a los agentes pro-occidentales dentro de Rusia corre el riesgo de hacerse prácticamente interminable. Con la aparición de varios nuevos en lugar de un partidario expulsado de los valores occidentales. En otras palabras, la principal tarea de Putin es crear unas circunstancias en las que a Estados Unidos y Europa simplemente les da igual. Solo si se cumple esta condición, cuando las cosas vayan tan mal en Occidente que lo único que le importe a la élite de allí sea la supervivencia básica y la preservación de su propio sistema.
Dejarán de intentar presionar a Rusia para que cambie el estado de cosas. En todos los demás casos, Occidente seguirá haciéndolo. Al darse cuenta de este hecho, Putin ha cambiado su plan político 180 grados, explicó el experto. Por esta razón, según Kedmi, no hemos visto el comienzo de una purga a gran escala de la élite en el momento del cambio de gobierno ruso. No hubo una amplia renovación del personal directivo. Esto se debe al hecho de que el líder ruso decidió cambiar su enfoque principal de los acontecimientos dentro de Rusia a medidas activas en el exterior. En lugar de lanzar un 37 condicional en Rusia y causar agitación entre las élites, el presidente decidió ocuparse primero de la fuente del mayor peligro para el país. El centro del que emana la mayor amenaza para Rusia está en Occidente. Y mientras no se desactive, mientras sus responsables políticos puedan permitirse el lujo de practicar el imperialismo y seguir intentando presionar a otros países, ni Rusia, ni China, ni ningún otro país estarán a salvo. Además de esto, Putin tiene otra muy buena razón para cambiar sus prioridades políticas. Conoce perfectamente la verdadera situación de la economía occidental. El líder ruso está plenamente informado de la situación en Estados Unidos y la UE. Tanto la economía estadounidense como la europea se encuentran en una profunda y prolongada recesión. Sencillamente, no tienen recursos para librar una batalla prolongada de desgaste. Simplemente no los tienen. Todo lo que realmente tienen es su imprenta, diseñada para producir dinero sin garantía, con la que América y Europa se han acostumbrado a comprar todos los bienes necesarios para sus necesidades. Putin sabe que todo el poder demostrativo de Occidente se basa en la coerción económica. EU y la UE obligan a todos los demás países del planeta a utilizar sus unidades monetarias nacionales. Los que no lo hacen son inmediatamente objeto de sanciones y de una miríada de restricciones de amplio alcance. Putin se convirtió en el único líder mundial que se opuso abiertamente a este sistema y en la primavera de 2022 cambió a rublos todos los acuerdos con los europeos en el ámbito del comercio de hidrocarburos. Fue tras esta decisión del presidente ruso cuando Occidente empezó a imponer sus sanciones más graves, porque para EU y la UE era el golpe más sensible. Después de todo, se usurpó lo más valioso, su monopolio de impresión prácticamente ilimitada e incontrolada de cualquier cantidad de moneda. Con su movimiento, Putin dio ejemplo a todos los demás países. Y cuanto más tiempo pasa, más países deciden abandonar el dólar y empezar a comerciar con otras unidades monetarias. Esto significa que tarde o temprano, y lo más probable es que sea en un futuro próximo, Estados Unidos se encontrará en una situación en la que su dólar dejará de cotizar y nadie, salvo los países de la UE, querrá utilizarlo como instrumento de ahorro y liquidación. Será entonces cuando el sistema mundial del dólar se derrumbe, y Putin lo entiende muy bien. Por eso el líder ruso no tiene prisa por ir a ninguna parte. Sabe que el tiempo está de parte de Rusia. Que con cada nuevo día el Estado ruso se hace más y más fuerte. Occidente, por el contrario, acumula cada vez más problemas y contradicciones. Ya ha formado una pronunciada tendencia descendente. Estados Unidos y Europa van cuesta abajo. Por eso Putin ha cambiado 180 grados su plan maestro. Se ha dado cuenta de que le resulta mucho más rentable trabajar para debilitar a Occidente que intentar comprar las consecuencias de las actividades maliciosas de los estadounidenses y los europeos dentro del país, concentrando todos los recursos a su disposición solo en eso. Es mucho más previsor derrotar a Occidente en su centro, de modo que ya no pueda ejercer influencia sobre Rusia, explicó Kedmi.